La depresión viene sigilosamente y muchas personas no se dan cuenta que llegó. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Sin Prejuicio. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de la depresión y para poder ayudarnos con el tema tenemos a un experto, el maestro Ernesto Quiroz, que tiene un currículum bastante vasto. Dentro de sus estudios está la maestría en psicología cognitiva con especialidad en comportamiento suicida por la Organización Panamericana de la Salud y pues bueno, fue director de la UNAM Cisame aquí en Cancún. Actualmente es catedrático de la Universidad Humanitas. Pues nada, bienvenido profesor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, de es nada. un placer. Estamos participar. muy contentas por tenerlo aquí con nosotros y sobre todo con un tema que siento que está aquejando mucho actualmente a la sociedad en general, internacionalmente, ¿no? La depresión. Sí, yo creo que eligieron un gran tema y pues les felicito porque este tipo de acciones a través de redes sociales promocionan la salud mental. O sea, la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales yo creo que es la piedra angular para disminuir los trastornos mentales como la depresión, que es el tema que hoy nos invitaron a participar. Claro, nos hemos dado cuenta, o bueno, creo que este proyecto nació del darnos cuenta que hacía falta como normalizar la terapia y la salud mental. Entonces, en base a eso, ¿qué es la depresión, profesor? Ok, bueno, yo creo que hablar de la depresión es hablar de un trastorno mental, ¿sí? En sí de un trastorno mental que afecta significativamente a quien lo padece. Y no solamente al individuo quien lo padece, sino afecta a su familia, afecta a su comunidad y afecta a todas las personas que interactúan con él. Porque vaya, si tienes depresión y empiezas a disfuncionar, entonces faltas al trabajo, entonces las relaciones empiezan a disminuir en su calidad. Entonces yo quiero entender, o entiendo yo, que la depresión, por ser un trastorno mental, hace disfuncionar a las personas. Ahora, ¿qué es la depresión? Vamos a definirla conceptualmente. Entonces, entendemos que es un trastorno del estado de ánimo, un trastorno afectivo, que se orienta hacia la tristeza, los pensamientos negativos, la pérdida del placer, por mencionar algunos criterios clínicos. Y yo creo que es importante definir que el trastorno depresivo no es lo mismo que estar triste. La tristeza es una emoción con la cual lidiamos nosotros, o no lidiamos, sino vivimos la tristeza. La tristeza nos sirve para reflexionar, la tristeza es hasta cierto punto buena en la vida de nosotros cuando ocurren ciertas cosas, pero cuando la tristeza persiste por más de 15 días, que son lo que dicen los manuales de diagnóstico, cuando persiste más de 15 días, están presentes la mayor parte del tiempo y aparte la pérdida del placer como los dos criterios cardinales para poder decir estamos frente a un cuadro depresivo. Inicia un cuadro depresivo y los demás componentes como la autocrítica, el insomnio, el aumento de peso, etc. Ya estamos frente a un cuadro de depresión para distinguir entre la tristeza común, que es normal, y la depresión. Obviamente que su característica principal es la tristeza en el estado depresivo, como la emoción que más se siente y que hace sufrir a la persona. Más predominante, ¿no? Más predominante. La tristeza, la pérdida del placer, la voluntad disminuida, la volición disminuida, la concentración, o sea, es una enfermedad, un trastorno mental, un síndrome que afecta a todo el cuerpo. Hay personas que tienen depresión y que llegan al primer contacto, que serían los médicos de primer nivel, y llega disfrazada o se enmascara muchas veces en síntomas somáticos, como es dolor de cabeza, el dolor del pecho,
muchos síntomas somáticos, tristeza, pero que no se evalúa adecuadamente, y entonces en muchos casos se dan vitaminas, y al no hacer una evaluación correcta, los pacientes pues aún no se curan, no se rehabilitan. Hay que entender también que la depresión siempre va acompañada, casi el 40% está acompañada de la ansiedad, ¿sabes? Los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad siempre está acompañado del componente depresivo. Okay. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué nos puede dar depresión? ¿Qué lo ocasiona? Bueno, yo creo que es una gran pregunta porque la depresión es multifactorial. Intervienen factores biológicos, factores genéticos, factores ambientales, psicosociales. Eso significa que nosotros podemos hacer depresión porque tenemos problemas biológicos, pero para que pueda ocurrir el trastorno se tienen que conflagrar estos factores y que pueda eclosionar el trastorno. Las personas que están sometidas por ejemplo, en la infancia, a situaciones muy dramáticas como es el abuso, el abandono, el maltrato, expuestos a violencia, y si estas personas ya tienen una vulnerabilidad genética, o sea, un temperamento afecto negativo, y tienen genéticas de padres que han tenido depresión, parece que son el componente para que eclosione. El modelo diátesis-estrés nos explica, el modelo médico nos explica cómo las personas ya tienen una vulnerabilidad, faltarían entonces esos estresores de la vida cotidiana, de la vida, para que pueda eclosionar un trastorno mental. Es muy complicado y arriesgado poder decir que solamente la depresión es por cuestiones biológicas o por la infancia, porque también algunos factores que hoy se estudian es la inflamación, por ejemplo, la teoría de la inflamación, de cómo afecta los neurotransmisores también, y puedes eclosionar con una depresión. Pero siempre en una evaluación clínica nosotros observamos todos estos factores para poder entender, fenomenológicamente entender qué es lo que tiene al paciente sentado frente a nosotros, qué es lo que ocurrió. A veces no es tan comprensible para la práctica clínica saber por qué razón está deprimido. Lo que sabemos es que tiene un trastorno depresivo y que hay que hacer algo por él y que hay que darle el tratamiento adecuado. Claro. Creo que no se ha realmente tomado en cuenta que en realidad la depresión sí es una enfermedad y muchas veces, como dice usted, ¿no?, que afecta, por ejemplo, las ganas que tienes, por decirlo de manera coloquial, ¿no?, tus ganas de hacer las cosas, y muchas veces te afectan la vida laboral. ¿Por qué no se...? Yo sé que hay psicólogos en todas las empresas, o debería. ¿Por qué no se normaliza que se trate como realmente una enfermedad que requiere, pues bueno, tratamiento, que requiere de terapia, que requiere que las personas sean entendidas? Porque muchas veces es eso, ¿no? Ah, uno está triste, se le va a pasar. Pero ¿por qué cree usted que no se ha logrado realmente, ¿cómo se dirá?, atacar el tema realmente? Creo que necesitamos, tanto en las empresas, como tú dices, como en las escuelas, personal que trabaje en salud, o que observe la salud mental de las personas con quienes convivimos, y la preparación de ellos para que puedan hacer una correcta evaluación, para que las personas puedan ir a la fuente de la salud mental. Yo pienso, esta es una opinión muy personal, que nosotros como catedráticos de las universidades a donde trabajamos tenemos una gran responsabilidad en la formación de los alumnos, y es que nosotros enseñemos a hacer una evaluación adecuada y correcta de lo que es los trastornos mentales, para poder definir quién de las personas que son afectados tienen que ir y canalizarse. Para eso hay que entender lo que nos dicen los documentos normados en México, por ejemplo, las guías de práctica clínica, los manuales de diagnóstico.
cómo se debe tratar la depresión. Si hay una persona en una empresa, en una escuela, que manifiesta los signos de la depresión, los síntomas de la depresión, hay que enviarlo, hay que valorarlo y hay que enviarlo a la fuente de salud mental. Estas pueden ser instituciones donde hayan psiquiatras, psicólogos especializados para el manejo. El tratamiento debe de ser integral. El tratamiento de la depresión es integral. La psicoterapia ofrece muchísimo. Por ejemplo, la psicoterapia cognitiva conductual es una de las psicoterapias que los metaanálisis, que las investigaciones nos han demostrado que tienen una fortaleza para el manejo de la depresión. Sin embargo, las depresiones moderadas graves y aún las leves necesitan tratamiento psiquiátrico. Sí, también como quitarnos ese mito de que, como usted lo mencionó hace rato, el pensar que una persona depresiva tiene que estar triste todo el tiempo, ¿no? Entonces siempre está eso de que tú puedes ver una persona que esté completamente feliz, funcional, pero en realidad tiene una depresión en casa. Entonces esto le va como afectando, pero de algún modo más lento, y no se puede, como que se puede enmascarar ante la gente y quitar ese mito de que la gente depresiva está depresiva todo el tiempo. O sea, a mí me quedó muy claro que vienen las oleadas de que muchas veces estés feliz, de que otras veces sí sientes que te puedes levantar y hacer las cosas y otros días de plano no puedes. Yo creo que eso es una gran observación interesante. Mira, la depresión se puede manifestar. Yo hace un ratico dije que a veces tenemos casos de depresión ansiosa, ¿okay? Personas que tienen ansiedad y depresión. Por ejemplo, podemos ver a un adolescente y a un niño que la manifestación más prominente no es la tristeza, sino la irritabilidad. O sea, andar irritable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo vemos en niños y lo vemos en adolescentes, que a veces predomina el mal comportamiento y predomina más la irritabilidad. En los adultos un poco más la tristeza. Pero hay algo que le llamamos trastorno depresivo persistente. Antes le llamaba la distimia, hoy mismo la pueden manejar como la distimia, que son pacientes que han tenido los síntomas depresivos atenuados por más de 2 años. Y en esos, ahí es la pérdida total del placer de hacer las cosas, pero vas a trabajar. ¿Me explico? Sí. Y algunas personas utilizan su capacidad adaptativa para ir al trabajo y funcionar y tener que reírse, pero tienen una depresión persistente que más de 2 años ha estado presente. En los niños cumplen los criterios para decir 1 año con esta depresión persistente en niños, y en los adultos 2 años. Entonces ahí podemos ver esta característica de la que la gente dice, la depresión tiene 2 caras, pero si lo analizamos bien, no solamente es la tristeza. Por ejemplo, ya mencionaba, la depresión puede aparecer en cualquier momento de la vida. En México es uno de los países que estudió la depresión anaclítica, que se da en niños de recién nacidos. Depresión en niños recién nacidos en Coyoacán, en un hospital en Coyoacán, México, se hizo estudios sobre la depresión anaclítica. Entonces quiere decir que el estado depresivo o el trastorno depresivo puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Wow. ¿Sí? No necesitas ser chico, adolescente o ya una persona de la tercera edad para que este cuadro depresivo aparezca. En cualquier momento. En cualquier momento de la vida aparece, pero tiene en la vida, en el inicio de la vida adulta es cuando suele aparecer más. Pero yo puedo decir que aparece desde esta fase de la vida. En niños abandonados, por ejemplo, si ustedes estudian un poco sobre la depresión anaclítica, que el único país que la estudió al principio fue México, en un hospital en Coyoacán, se estudiaban los niños que tenían poco estímulo, amor, que fueron abandonados y que en el primer año de la vida morían. ¿Me explico? Wow. Entonces, esto afecta significativamente. ¿Cuándo podemos entender que la depresión ha afectado significativamente a una persona y debe de ir a la fuente de la salud mental? Cuando hay un deterioro. Cuando hay un deterioro en el nivel de su funcionamiento.
cuando ya no trabajo, cuando ya no salgo, principalmente su característica es el aislamiento. ¿Sí? El estar acostado, ya no hay producción. Como un aplanamiento emocional, ¿no? O sea, ya nada te... Cuando disfuncionas, nosotros podemos medir el funcionamiento de las personas cuando tú trabajas, cuando interactúas socialmente, cuando produces, etc. Cuando hay un estado depresivo, parece que el nivel de funcionamiento empieza a decaer. Y es cuando decimos, algo está ocurriendo, porque ya no se junta con nosotros, porque ya no habla con nosotros, porque falta el trabajo. Ya en una depresión profunda no te quieres levantar. En una depresión grave ya no te quieres levantar. ¿Qué diferencia hay? Mencionó depresión leve, moderada y grave. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo quisiera no meternos en cuestiones más de diagnóstico ni nada de ese tipo de cosas para que las personas que nos están viendo puedan tener mejor comprensión. Vamos a hablar del nivel de funcionamiento para que las personas puedan decir, puedes estar triste. Si cumplen los criterios de tristeza todos los días, la mayor parte del día, hasta por ahí 16 días, y pérdida del placer, problema del sueño para concentrarse, pero funcionas todavía, estamos diciendo de una depresión leve. Cuando hay una mediana disfunción de una depresión moderada, pero cuando hay una depresión grave, estamos hablando de una disfunción en todas las esferas del sujeto. Desde la pérdida de peso o el aumento total de peso, desde la hiperactividad o hasta la no querer moverte, y que suelen aparecer un riesgo, el riesgo de la muerte. ¿Y qué tiene que ver la depresión con la muerte? Hay un componente muy interesante en la depresión, que es la desesperanza. La desesperanza la vamos a entender desde el modelo que explica Aaron Beck, que es el tercer componente de la tríada cognitiva, que es la visión del sujeto de cómo ve el futuro. Entonces, cuando hay una depresión, las personas a menudo ven que esto no va a pasar, que esto es intolerable, es insostenible y inacabable. Por lo tanto, si esto no va a acabar, si así me voy a sentir, ¿para qué vivo? Y entonces aparece la idea de no vivir y empieza el riesgo. Puede evolucionar, ¿sí? Empiezan las fantasías de muerte y entonces empieza el riesgo, aparece la idea de morir. En las depresiones graves se evalúa dentro de los quehaceres cotidianos del clínico, del psiquiatra, del psicólogo, del médico, de la enfermera, está evaluar el riesgo de suicidio en la depresión. Es obligado. O sea, sería un pecado capital que un clínico no evalúe el riesgo de suicidio, aunque no lo exprese el paciente. Porque la desesperanza, ese componente de la desesperanza es la que nos guía para poder decir, oye, hay desesperanza, evaluemos esto, evaluemos el riesgo de suicidio. Algo de suma importancia, muchas personas que hacen depresión pero no intentan quitarse la vida, pero no tienen desesperanza. ¿Me explico? ¿Puedes vivir con depresión, por decirlo así, toda tu vida? Sí, hay personas que tienen distimia, que lo que acabo de explicar, 2 años, sí, la depresión persistente. Hay personas que viven con depresión. Y eso, profe, se le da a la mayoría de las personas que ya son grandes de edad, ¿no? No, puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Aparecen los niños y los criterios son 1 año de tener depresión. Ya con 1 año de tener depresión, con el trastorno depresivo como tal, es una depresión persistente. Y podemos encontrar en la depresión doble, tener trastorno depresivo persistente y tener un episodio depresivo grave al mismo tiempo. Y por ahí la importancia de la ayuda o del tratamiento psiquiátrico, eso no se puede olvidar. Primeramente yo lo tengo que enviar al psiquiatra, le da su tratamiento a base de antidepresivos y el tratamiento terapéutico. ¿Por qué el tratamiento terapéutico? Vamos a hablar entonces ahora con el componente psicológico que a nosotros nos interesa de la psicoterapia. Yo quiero dejar clarísimo, es integral, necesita tratamiento psiquiátrico,
eso está más que demostrado, Claro. así deben de Ok. ser las cosas. Y la terapia, ¿por qué la terapia? La depresión, vamos a hablar del modelo cognitivo de la depresión. Cuando tú estás deprimido aparecen pensamientos negativos, muy negativos. Dice la teoría que cuando hay una depresión salen a relucir los defectos del self, los defectos del autoconcepto. Entonces, si salen a reducir, hablemos de la tríada cognitiva. Una persona depresiva, su cognición, ¿qué es la cognición? Son los pensamientos y las creencias. Sus pensamientos están orientados hacia no sirvo, no valgo, son sus creencias, no soy capaz, nadie me quiere, soy un estorbo. Entonces, imagínense este componente. Las personas, al estar deprimidas, piensan de esa manera de sí mismas, del mundo. El segundo componente de la terapia cognitiva es el mundo. ¿Cómo ve el mundo? Soy un estorbo para los demás. No le intereso a los demás. Los demás van a estar mejor sin mí. Yo no puedo con las demandas que me hace el mundo, con el trabajo, con lo que me pide mi pareja, lo que me pide mi novia, lo que me piden mis hijos. No puedo con esto. Y el tercer componente, que es el futuro. Esto no va a acabar, no puedo con esto. Ese es el sustrato psicológico afectado por la depresión. También en ese momento salen a relucir las distorsiones cognitivas. Empezamos a ver distorsionado el mundo. Haz de cuenta que me pongo unos lentes de tristeza y entonces empiezo a ver, los pacientes a menudo te dicen, y yo veo el día triste, siento que todo está triste, que la gente está triste, porque ya empieza a distorsionar la realidad. Y si nos vamos un poco más profundo, los esquemas tempranos maladaptativos. Entonces, los esquemas que son las creencias de cómo observamos el mundo nosotros, nos dan una justa dimensión para entender cómo psicológicamente el paciente está afectado. ¿Ok? Si yo hago una correcta evaluación, una correcta conceptualización del paciente deprimido, voy a entender cómo ve el mundo. Entonces, yo tengo que ayudarlo con las estrategias psicoterapéuticas para que él pueda hacer un reprocesamiento de lo que está ocurriendo, que ve el mundo así porque está deprimido, pero en realidad no es lo que él cree que está sucediendo. ¿Cómo es posible que un hombre que haya mantenido a su familia por 20 años haya trabajado tanto y le haya dado todo a sus hijos, pero entonces llega a la edad en la que le dan el retiro y entonces él ya no se siente como útil y algunas otras situaciones de su vida y entra en un estado depresivo y sus creencias sean en ese momento, yo no sirvo para nada, ya no soy útil, ya no puedo ser útil para mi familia ni para mi esposa. Acaba de haber una afectación por la depresión y sus creencias empiezan a aparecer, el defecto del self y ver cómo mira la vida. Pero cuando llega la psicoterapia y el terapeuta lo conceptualiza adecuadamente y lo lleva a través del proceso para que pueda entender y comprender que tanto ha dado en la vida a sus hijos, que sus hijos son lo que son por el esfuerzo de su vida y que la creencia de que no es capaz parece que le está haciendo mella en su capacidad cognitiva y lo hunde más en la depresión. Por eso es importante la psicoterapia. Por mencionar algo muy sencillo de la psicoterapia, qué es las herramientas que puede ayudar a un paciente. Entonces, hacerle frente a un trastorno mental como la depresión es el tratamiento farmacológico basado en los inhibidores selectivos, en los antidepresivos que le va a dar el psiquiatra. Eso va a estabilizar sus neurotransmisores y entonces va a tener mejor estado de ánimo, va a estar mejor, en mejores condiciones y ayudarlo con la psicoterapia. Eso sería un hitazo. Las personas mueren cerca de la fuente de la salud mental. Eso significa que hay muchas personas con depresión cerca de las instituciones de salud que no conocen. Exacto. Y que requieren el tratamiento. Hablar en las redes sociales sobre la depresión, hablar adecuadamente
para instruir a la sociedad que es interesante conocer a nuestra familia cuando veamos que está mal y llevarlas a la fuente de salud mental. Es un tema de suma importancia porque le podemos salvar la vida. Claro, sí. Podemos modificar tantas cosas. Hay gente que vive infeliz porque ha tenido distimia, un trastorno depresivo toda la vida y no sabe que lo tiene. Entonces es importante eso. Su calidad de vida, ¿no? Que ya Su se calidad ha de vida. visto afectada. Sí. Y se ve la eficacia del tratamiento farmacológico y terapéutico, se ve inmediatamente cuando empiezan a tomar un tratamiento a tiempo. Ok. ¿Y qué pasa con toda esta red de apoyo o todas las personas que están alrededor de quien está sufriendo depresión? Como mencionó al principio, no solo afecta a quien la está padeciendo, sino afecta a todo su entorno. Yo creo que en algún momento de la vida todos hemos tenido contacto, tenido algún amigo. Yo hace muchos años, una de mis mejores amigas sufrió depresión muy fuerte. Desafortunadamente en ese momento me atrevo a decir que ni yo, ni su familia, ni nadie alrededor teníamos las herramientas ni el conocimiento para poder ayudarla de manera adecuada. Pero ¿qué consejo nos podría dar para este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos ayudar? Porque se sabe que el échale ganas es lo peor que podemos hacer o decir, sí, porque no se trata de echarle ganas. Pero ¿qué sí podemos hacer? Yo creo que échale ganas es un insulto. ¿Verdad? Por supuesto. Perdón que lo interrumpa, profe. Justamente es lo que yo quería preguntarte. Yo a usted lo escuché decir algo muy importante en una plática, que es validar las emociones de la persona que está sufriendo el cuadro de depresión. Justamente échale ganas, no exageres. No es para tanto. Todo, ¿para qué te sientes así? El no es para tanto, al ratito se te pasa. Es lo que la mayoría intenta, ¿no? Y mucha gente a veces no es consciente de qué tanto impacta esas palabras hacia esa persona. Y me refiero a que tú lo dices de la forma en ayudar porque aprecias a la persona, ¿no? Oye, no te pongas así, lo tienes todo, mira, esto al rato va a pasar, es una mala racha. Pero ahí, esa es realmente la forma correcta de estar validando las emociones hacia esa persona. Mire, el decirle a alguien de echarle ganas, como acabo de decir, yo creo que es un insulto deliberado. Y a veces tiene sus justificaciones porque a veces ignoramos que tienen depresión. Entonces lo que queremos es desmitificar eso a través de esto que están haciendo ustedes, muy loable por supuesto, desmitificarlo porque es importante. Yo creo que el primer paso para poder ayudar a alguien es, si usted observa que está triste recurrentemente, está llorando, que se ha aislado, es importante llevarlo a evaluar. Que un experto lo evalúe, no que googleen los síntomas. Sí, ¿Okay? va a ser peor. Por favor. ¿Sí? Entonces es importante que un clínico lo evalúe y que lo acompañes a la clínica. Hay algo que dijo la señorita. La validación de las emociones son muy importantes. Yo creo que validar cuando tú te sientes triste, enojado, ansioso, frustrado, celoso, etc., es un componente importante para que yo pueda ser empático, para que yo pueda tener compasión por la otra persona y poder ayudarla. De ninguna manera podemos invalidarlo, porque entonces a veces el contexto contribuye a que ocurran cosas. Por ejemplo, si tú te sientes invalidada, la interpretación del paciente invalidado, ¿cuál es? ¿Qué tú crees que piensas si tu pareja, tu esposo, tu novia no te toma en cuenta cuando estás triste, cuando estás de una emoción? No le importa. No le importa. Sí. Te sientes rechazado. Entonces, el contexto va a aumentar aún más, claro, que se exacerbe el problema. Y esto puede ocasionar a que si la persona te tenía la confianza por lo menos de contarte su sentimiento, ya no lo tenga, y entonces es cuando esta persona decide entonces totalmente aislarse. ¿Sí?
Aquí hay algo importante del aislamiento. Les voy a explicar algo que es el modelo de la depresión visto desde el modelo conductual y cognitivo. Las pérdidas y los componentes biológicos hacen que aparezca la depresión. Ya vimos los factores. Bueno, aparece la depresión. Sale a relucir el defecto del self, la auto. Después de que ya tú te crees que no sirves para más nada, que tú eres una persona que no eres válido, no tienes el valor, que no eres capaz, etc., aparece algo que se llama autocrítica. El paciente se autocritica tanto, le dice, no sirves, porque todo te sale mal en la vida, porque fracasaste, así mismo, autocrítica. La autocrítica hace parir la pérdida, la apatía. Y la apatía es, yo no quiero hacer ya nada, el aislamiento. Entonces, si te invalidan, si no te toman en cuenta y aparte aparece la apatía, si tú tienes apatía y yo te invito a tomar un café porque eres mi amiga, o les invito porque son mis amigas o son mis alumnas, etc., y tú tienes apatía porque estás en un cuadro depresivo, no quieres salir. Entonces yo te invito 3 veces y no salgo. ¿Qué terminas haciendo? Diciendo, dejar de invitar. Ya te dejo de invitar. Claro. Entonces la apatía va a tener un problema porque genera que tengas más pérdidas. Sí, precisamente eso que comentaste, ¿no? El comentario que dijiste, tienes todo, ¿por qué? O sea, poniéndolo en un escenario que la persona esté joven, tenga buena situación económica y dices, ¿por qué tiene depresión? Yo creo que aquí entra lo de la pérdida. Y no se refiere a solamente una pérdida de un ser querido, porque también puede pasar, pero se refiere a una pérdida, yo creo, de identidad, también una pérdida de tu misión en la vida, o sea, de que dices, ya, ¿qué voy a hacer? O sea, no le busco, no, o sea, ya no, la desesperanza, ¿no? Entonces, la gente no entiende que también la depresión no ve clases sociales, no ve estatus, no ve edades, o sea, se pueden dar por muchas formas. Entonces, ahorita que mencionó lo de la pérdida, eso me vino primero la identidad. Cuando pierdes tu identidad y ya no sabes ni quién eres ni lo que quieres hacer en la vida. Claro, por supuesto. El impacto psíquico es el autoconcepto. Y cuando ya tú te autocriticas, cuando ya tú te invalidas, viene la apatía y otras pérdidas. O sea, ya entonces, si tu esposo, tu familia, tu hijo no te pone atención, te invalida, entonces te sientes perdido. Es un círculo el cual los procesos psicoterapéuticos hacen romper el círculo. La autoexigencia también, ¿no? O sea, viene la autoexigencia, el saber que no estás como en un pozo, no puedes salir, y es donde más te exiges. Entonces es como que sientes que no sales de ahí, pero es cuando más te exiges y empiezas a decir, oye, no puedo, no sé, no valgo, no, o sea, tú solito como que te saboteas, ¿no? De salir de ahí, o sea, porque es cuando más te empiezas a También he escuchado en otras ocasiones que muchas veces la gente no dice por pena, porque pues hay muchos tabús acerca de las enfermedades, de los trastornos mentales, ¿no? Estás loco, lo que la mayoría de la gente ha hecho creer, ¿no? De que si vas a terapia es porque ya estás loco, que es lo que a la mayoría creo que le dicen, y hasta ahorita se escucha. Entonces yo creo que también el quedarse callado influye mucho, porque entonces entra lo social, ¿no? ¿Y qué van a pensar de mí? Culturalmente nosotros tenemos que romper esos mitos cuando tengamos nuestros pacientes. Definitivamente. Porque hay un mito, cuando estudiamos la introducción a la psicopatología, vemos cómo desde las épocas medievales había un mito de que las personas que tenían un padecimiento o una enfermedad mental estaban influenciados por demonios, etc. Sin embargo, hoy vivimos en un mundo moderno donde sabemos que el trastorno depresivo, los trastornos ansiosos, que son como las enfermedades que están afectando sustancialmente a la población mundial, nada tienen que ver con la locura, nada tienen que ver con la esquizofrenia. No nos vamos a meter en esos temas, pero
es importante que las personas que nos escuchan entiendan, nada tiene que ver con la locura. Es algo que se llama estigma, ir a la fuente de la salud mental. Pero así como nos enfermamos de una lumbalgia y tenemos que ir con el médico, así como nos enfermamos de un problema gastrointestinal y tenemos que ir con el médico y tenemos que tomar antibióticos, así también nuestro cerebro es afectado por los múltiples factores que intervienen para que haya depresión y requieren medicamentos, requieres higiene en la salud mental. Por eso yo invito a toda la gente que está con un estado depresivo, que está pasando por un estado quizá difícil en este momento de la vida, que acuda a la fuente de la salud mental, que ir a la psicoterapia es, yo creo que una de las mejores formas para poder mantener una buena salud mental, y que ir al psiquiatra no es nada que ver con la locura. ¿Okay? Claro. Perdón que los interrumpa, tengo otra pregunta. Yo he escuchado de gente que va al médico porque pues no puede dormir o se sienten muy ansiosos, el dolor de cabeza recurrente, y los mismos doctores les recetan medicamentos para la ansiedad o ellos mismos antidepresivos, pero nunca he escuchado que les digan ve a terapia. O sea, yo siempre les he preguntado, ¿y qué más te dijo? ¿Qué más te dio? No, me dijo que con esto me recetaron la dosis más mínima, pero para que pueda controlar la ansiedad. Mi pregunta ¿es válido solamente tratarse con esos medicamentos sin recurrir a la terapia? Yo acabo de decir algo al inicio de la entrevista, que es los tratamientos son integrales. Fíjate que tú tienes algo, lo que tú estás diciendo es muy interesante. Sí, porque a mí me ha llamado mucho la atención es integral. Es integral, por supuesto. Entonces es como, ¿qué pasa ¿qué con está los pasando? especialistas? Es necesaria la terapia. Definitivamente es algo que nosotros siempre como terapeutas vamos a defender. Es necesaria, y no porque lo digamos nosotros, sino porque está escrito, está científicamente demostrado que es un componente de suma importancia. Hay un desconocimiento en muchos, no en todos, y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, no en todos los médicos tienen, digamos que la formación en los temas de salud mental. Para eso, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lanzó hace muchos años un proyecto que se llama MHGAP, que es un programa para cerrar las brechas en la atención de la salud mental. Y la idea del MHGAP es capacitar a los médicos de primer nivel, los médicos de primer contacto, que son los que pueden hacer la evaluación principal para que puedan mandarlos al segundo nivel, que serían los especialistas, que tengan la capacidad de hacer una correcta evaluación, diagnóstico y tratamiento inicial de los trastornos. Entonces el MHGAP enseña que hacer intervenciones psicosociales, médicas, e intervenciones que están dirigidas, si existe, el tratamiento terapéutico. Pero estamos en Cancún. En Cancún hay lugares donde se pueden accesar a la terapia sin costo. Antes de que toque ese tema, porque sí queremos obviamente tocarlo, quiero rescatar un punto y quiero saber si es válido. La depresión, no en todos los casos, pero digamos que el riesgo más alto que corre una persona que tiene depresión es el suicidio, ¿cierto? El suicidio, el disfuncionar, el perder la familia, el maltratar niños, por ejemplo. Claro. Una madre con depresión descuida a sus hijos, no porque quiera, sino porque no funciona adecuadamente. Una persona con depresión va a descuidar su vida y de relaciones de pareja y puede ir en debacle un matrimonio. Entonces, es una gran afectación. Claro. ¿Sí? Lo dije al principio y creo que es algo que hay que rescatar siempre en todos los temas que tratamos, y hay que normalizar la salud mental, que creo que está muy descuidada actualmente. Creo que los índices de depresión han aumentado con el tema de la pandemia, incluso en jóvenes sobre todo, y que
exactamente, muchas veces los médicos generales no están capacitados para canalizar a los especialistas hablando de estos temas, ¿no? Y qué complicado cuando no se da un tratamiento integral, y qué complicado cuando al final del día estamos hablando de personas que pueden afectar a un entorno completamente. Entonces, ahí viene la segunda pregunta: ¿a qué instituciones nos podemos acercar, o la gente que nos está viendo que desconoce del tema? Como dice usted, hay instituciones gratuitas aquí en Cancún. ¿Qué les podemos recomendar a estas personas? Sí, yo creo que es una gran pregunta después de hablar de todo el tema de la depresión. ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Exacto. Bueno, tenemos en la Secretaría de Salud la UNEM-CISAME, que es una institución gratuita que brinda atención a la salud mental. Ahí hay psicoterapia, ahí no se cobra ni un peso, ahí hay psiquiatra. Obviamente tenemos que entender que tenemos una gran población de casi 1 millón de habitantes para una unidad que atiende la población, ¿no? La Secretaría de Salud tiene también algunos otros terapeutas. En este caso, yo trabajo ahí en un centro de salud, y que pueden accesar a buscar la ayuda ahí. Están las otras instituciones. Hago mención de que no solamente aquí, sino también en la ciudad de Chetumal están las unidades de UNEM de salud mental. También están las UNEM de atención primaria a las adicciones, donde hoy por hoy se están atendiendo los trastornos mentales y el trastorno por consumo de sustancias, que están bastante relacionados con la depresión. No nos metimos en esos temas, pero bueno, hay una gran correlación entre el consumo de alcohol, la depresión, el intento de suicidio. Por lo tanto, las unidades, las UNEMs, una está en la 516, muy cerquita de aquí de nosotros, y la otra está en la 221, en la región 221, ahí está justo atrás de la UNEM de salud mental, está la UNEM de atención primaria a las adicciones. Okay. También hay módulos especializados en Secretaría de Salud para las mujeres que sufren violencia, ¿sí? Que recurrentemente tiene una gran correlación de mujeres que sufren violencia con depresión. Y otras instituciones como el sistema DIF de la región 94, como el KS, que es del sistema DIF estatal, que también ofrece atención gratuita. Algunas otras instituciones, universidades que también tienen atención psicológica gratuita. Entonces, ahí no se cobra ni un centavo. Y sí son varias, si se dieron cuenta, Sí. son muchas, y ni siquiera, creo que la mayoría de la gente, me incluyo yo, No lo sabíamos. no lo sabíamos. No lo sabíamos. Bueno, yo creo este tema súper complejo. Creo que es un tema que yo voy a comprometer aquí al maestro, que nos pueda acompañar en otra ocasión, porque claro, hay temas correlacionados con la depresión que yo creo que tenemos que tratar. También el tema del suicidio, que es un tema bastante extenso y es algo que tenemos que tratar con un experto, por una parte, ¿no? Por otra parte, normalicemos la salud mental, normalicemos buscar ayuda, normalicemos buscar esos centros de ayuda, y nosotros nos comprometemos. Bueno, el principal motivo de este podcast para nosotras es eso, poder aportar a la gente, informar, que siempre hemos dicho una frase desde que empezamos este podcast, y es: no estás solo. Y mucha gente a veces sí está solo porque no tiene este círculo de ayuda, ¿no? No tiene este conocimiento. Entonces nos vamos a comprometer en dejar la información, toda la información, tanto de nuestro experto, de las instituciones que son gratuitas para tratar estos temas, de hacer otros temas correlacionados con y que nos apoye gente experta en el tema, porque sí es preocupante y tenemos que echar mano de las herramientas que tenemos, ¿no? Pues muchas gracias, profe, por acompañarnos y regalarnos de su tiempo. Esperamos que les haya gustado, que les sirvan toda esta información que les estamos compartiendo. Y mi parte favorita, profesor, siempre al término tratamos de dar consejos, tips para quienes nos están escuchando. ¿Nos podría regalar algunos? Claro, por supuesto. Yo creo que, para empezar, yo quiero felicitarles por el proyecto y ver personas jóvenes
interesadas en promocionar la salud mental. Yo creo que esto es una pasión en la vida. Bueno, al menos yo considero que es algo de las cosas que me apasionan en la vida, en mi trabajo como terapeuta. Y que ustedes estén haciendo esta acción de promover la salud mental es, yo creo, bastante bueno a través de las redes sociales. Yo creo que los consejos que pudiera dar a la población que nos está viendo es, primeramente, que cuando haya un trastorno o un problema de salud mental, acudan a la fuente de la salud mental. Yo creo que es importante tener higiene mental. Es importante que nosotros nos reunamos con la familia. Y hablando de salud mental, es que nos reunamos con la familia, que las convivencias con la familia sean sin consumo de alcohol, sin consumo de sustancias, que aprendamos a disfrutar la vida, a tener una buena comunicación con nuestros familiares, reunirnos a menudo con nuestros familiares. Si no los tienes aquí, porque tú migraste, mantén una comunicación vía telefónica, vía correo, pero tener una comunicación con tus seres queridos. Es importante hacer ejercicio, es importante comer adecuadamente y tener un ejercicio, porque el ejercicio aumenta, digamos, los neurotransmisores que nos dan la felicidad, por ejemplo, la dopamina, etc. Mejora la mente, mejora la salud. Es importante también saber en qué gastar dinero y en qué no. Uno de los estresores que puede generar ansiedad y posteriormente un cuadro depresivo, etc., es que hoy por hoy nosotros queremos tener todo. Hoy por hoy nosotros queremos tener un carro sin poder sacar una justa dimensión de la realidad. A veces no podemos comprarlo, pero nos embarcamos en una deuda que mañana es un gran lastre para nosotros. Un teléfono, algo que no es elemental en la vida. Y más ahora en esta Exactamente, época, en ¿no? esta Que época. todo se vive, y que todo se vive de las apariencias. De las apariencias. Entonces, tener una justa dimensión de mis finanzas, que no podemos gastar más de lo que nosotros ganamos, que tengamos que tener un ahorro para alguna emergencia, eso nos da cierta tranquilidad y no nos da tanto estrés. Otra es tener una sexualidad responsable, cuidadosa, donde cohabite el amor con las personas con quien nosotros tenemos relaciones sexuales. Otra característica también es aprender a solucionar problemas y enseñar y decirle a las personas que a pesar de que hayan problemas graves en la vida, todos tienen una solución. Buscamos una solución y si no hay una solución, hay una aceptación de lo que no podemos nosotros cambiar en la vida. Eso es importante que las personas entiendan. Entonces, estas pequeñas recomendaciones para la salud mental son elementales para que tú puedas tener una forma de vivir distinta y alejarnos de cosas, ir al mar, ir a la playa, meditar, tener espiritualidad, es muy importante. A veces se soslaya en el ámbito clínico o científico que la espiritualidad, yo creo, es algo muy personal, que es un pilar fundamental en la psique del hombre. El hombre tiene que creer en alguien más. Es algo muy personal. Y entonces lo he visto también en otros pacientes que pueden ser factores que pueden contribuir a que mejoren su calidad de vida. ¿Okay? Entonces, en resumen, yo quiero cerrar con una frase. Aquí acordándome de Gabriel García Márquez, que escribe un libro bellísimo que se llama El amor y otros demonios. Dice que había un hombre que era un médico que curaba lo que no curaban los otros. Ese médico se llamaba Abrenuncio. Y dice Márquez que en la puerta de su consultorio había una frase que decía: no hay medicina que no cure lo que cura la felicidad. Entonces, quizá a veces nosotros buscamos la felicidad, pero estar alegres. Yo puedo discrepar de lo que Abrenuncio tenía en su consultorio, pero yo creo que buscar la alegría es un componente fundamental para poder mantenernos también con una vida saludable, una vida mental saludable,
ser positivos en la vida, ¿sí? Aprendernos a adaptar en la vida, buscar la alegría. Yo creo que hay que enseñar a las personas que la alegría se construye de los momentos pequeños de la vida, del día. Exacto. Nosotros no podemos ser felices siempre. Tenemos que pasar por momentos difíciles y adversos que nos construyen el carácter, que nos construyen la capacidad de la resiliencia. Por eso es importante enseñarle a las personas, a los niños principalmente, a tolerar la frustración, enseñarle a los niños que la felicidad es levantarse, tener hambre y cuando estás comiendo esa satisfacción, eso es alegría. Ir a la escuela cuesta trabajo, regresar a hacer tareas, pero a la hora de bañarte, acostarte y lo rico que es acostarte en la cama y prender el televisor un rato, eso es alegría. Abrazar y ver a tu mamá, eso es alegría. Si juntamos todos esos poquitos momentos, estamos construyendo una vida de alegría. Una vida sana. Una vida Qué más bonito. saludable. Sí, para nosotros esto es alegría también, profe. Muchísimas gracias, de verdad. Es algo muy enriquecedor para nosotras, yo creo que para todos, me atrevo a decirlo. Y pues nada. Gratificante tenerlo aquí. Gracias. Y yo quiero decir solo una cosa más. No hay que estigmatizar de verdad la psicología y a los psicólogos, porque creo que de ahí parte mucho la falta de información o la falta de la salud mental, que siempre es, híjole, ir a un psicólogo, ¿por qué le voy a contar mis cosas a un desconocido, no? Prioricemos la salud mental y entonces dejemos de estigmatizar. El decir voy a ir a terapia como decir voy a ir al doctor, porque al momento también tú de no hacerlo estás contribuyendo a que no se normalice. Entonces digo, no, pues mañana me toca terapia, ¿no? Exacto. Y a lo mejor luego te preguntan, oye, ¿y a qué terapeuta vas? Ya para que como que les das ahí el interés, entonces es normalizar. Y ya para cerrar, yo quiero hacer énfasis en lo que usted dice. Así como hay que cambiar y normalizar la salud mental, yo creo que es importante que los psicólogos en formación entendamos y que la población entienda que ir a la psicología, ir a una psicoterapia, no es ir a escuchar un consejo. Los consejos los puede dar la señora que vende en la esquina. Los terapeutas tenemos un entrenamiento, tenemos estrategias técnicas basadas en evidencias científicas que son las que hacen que una persona junto y colaborativamente con su terapeuta pueda salir adelante. No damos consejos, no hacemos juicios desde nuestros valores. Somos personas especialistas entrenados para poder ayudar en la salud mental a alguien. O sea, no es ir y platicar. Y con todo respeto lo voy a decir. Nosotros no somos coach, nosotros somos terapeutas, somos clínicos. Correcto. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y lo queremos en más episodios. Muchas gracias. Por favor. Es un placer. Gracias. Pues profe. gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. De verdad vamos a trabajar para traerles más contenido. Gracias. Bye.